hermanas, hola amigas, muy bienvenidas a otro encuentro donde podemos juntarnos para pensar, para conmemorar, para celebrar a la persona del Señor Jesús. ¿Se acuerdan los miércoles cuando se hacían las 4? Iban llegando las 4 de la tarde, íbamos llegando a la iglesia, íbamos entrando, nos empezamos a saludar. Algunas todavía estaban poniendo los manteles, bajando los cancioneros. Algunas otras estaban preparando las cosas dulces para el tecito de después. Qué hermosos recuerdos tenemos. Y mientras me acordaba de esos miércoles que disfrutamos juntas en la iglesia, que pasamos tan buenos momentos, hay algo que es milagroso y que es único y propio de nuestro Dios, que hace todo posible, que aunque no nos veamos, aunque no estemos cerca, aunque no tengamos un espacio físico, nuestros corazones siguen unidos y seguimos siendo convocadas a esta reunión, porque el que nos convoca es el Señor y el que nos quiere compartir es Él. Y yo me preguntaba, y las invito a esta canción pensarla en ese sentido: ¿qué cosa, quién nos va a poder separar de ese amor? Del amor de Dios que tiene con nosotras y que gracias a Él podemos compartir entre nosotras. Así que las invito a disfrutar de esta alabanza y con esta canción proclamar, cantar con fuerza y declarar en nuestra vida y en la de nuestras hermanas que nada ni nadie puede alejarnos del amor de Dios. Alrededor de
triste, como entre sombras ir, cómo sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Buenas tardes, hermanas queridas. Qué bueno es que podamos encontrarnos una vez más para compartir lo que Dios tiene para decirnos hoy a través de su palabra. Ya pasaron casi 6 meses de cuarentena desde que hemos tenido que aprender a comunicarnos de esta forma, ¿no? A través de los videos, a través del WhatsApp. Y a lo largo de estos meses hemos aprendido palabras, expresiones nuevas y otras no tan nuevas para nosotras, pero que se tornaron habituales en nuestro vocabulario y se instalaron en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, pandemia, cuarentena, coronavirus, COVID-19, protocolo, barbijo, alcohol al 70%, lavandina, vacuna, WhatsApp, Zoom, aislamiento social y home office y otras tantas, ¿no es cierto?, que han ido surgiendo. Pero en estos meses tuvimos que aprender a hacer algo muy difícil, distanciarnos. Y se lo llamó distanciamiento social, pero algo mucho más difícil fue el tener que distanciarnos de nuestros seres queridos, los hijos, los nietos, los bisnietos, también de nuestras amistades, de nuestras familias. ¿Y por qué abrazarnos y darnos un beso se volvió algo peligroso? Ni hablar de compartir un mate, por ejemplo. ¿A cuántas cosas nos hemos tenido que acostumbrar en este tiempo? Pero seamos sinceras, no queremos acostumbrarnos, ¿verdad? En enero y febrero de este año, ¿se acuerdan cuánto hace, no? Qué lejos está. Todo era distinto. Teníamos planes, imaginábamos las cosas que íbamos a hacer. Seguramente planeábamos las vacaciones o algún viaje o algún encuentro. Imaginábamos tantas cosas, ¿no es cierto? Planeábamos tantas cosas. Pero se escuchaba de una enfermedad
que había aparecido en China, muy lejos de nosotros, muy lejos de nosotros. Pero poco después esta enfermedad comenzó a extenderse por Europa. Y la verdad que comenzó a hacer estragos en Europa. Pero nosotros seguíamos estando muy lejos todavía, ¿no es cierto? Se nos dijo que por la distancia y por la estación del año en el que estábamos viviendo, esa enfermedad iba a tardar mucho tiempo en llegar a la Argentina. Pero lo que no se sabía es que el coronavirus sabía viajar en avión y también sabía viajar en crucero. Y llegó mucho más rápido de lo que pensábamos. Y el frío y el calor parece ser que no lo afectan mucho. Así que en el mes de marzo todo cambió. Y lo que no esperábamos ni imaginábamos llegó para instalarse, la pandemia. Algo que nunca había sucedido en el mundo nos golpeó de frente. Parece mentira que un microorganismo invisible a los ojos pueda llevarse una vida en cuestión de días. Y el COVID-19 nos igualó a todos los seres humanos. No hizo distinción ni de raza, ni de credo, ni de nivel social, ni de edad. Aunque gracias a Dios pareciera que no afecta a los niños. Pero sin darnos cuenta, todo esto nos fue afectando por dentro. Porque anhelamos salir de casa, anhelamos reunirnos, abrazar a nuestros hijos, anhelamos estar en comunión con otras personas. Somos personas sociales, ¿no es cierto? Muchos abuelos y bisabuelos vieron nacer a sus bisnietos por video, a sus nietos por video y desean estar con ellos. Y en muchas personas se ha ido instalando el miedo también. Miedo a contagiarse, el miedo a morir de esta enfermedad. Y poco a poco se fue instalando también la tristeza, el enojo, la impotencia frente a la situación. Se ha instalado también la potencia de no vislumbrar una solución pronta, ¿no es cierto? Una salida. No hay trabajo, eso angustia mucho y a muchas personas. Y en este mes la hermana Elsa me pidió que compartiera con ustedes acerca del tema de la ansiedad, que es una sensación que se parece bastante al miedo, pero es distinta al miedo. El miedo es una emoción que se manifiesta frente a algo concreto, que puede ser real o imaginario. Las personas le tenemos miedo a distintas cosas. Por ejemplo, a los animales, a las tormentas, a la enfermedad, obviamente. Miedo a lo desconocido, miedo a la oscuridad. Podemos agregar muchos miedos más, seguramente. Pero frente al miedo tenemos dos opciones. O afrontamos el miedo o escapamos de él. Una manera de escapar de la enfermedad, por ejemplo, es teniendo precaución, aislándonos en casa, no saliendo. Pero la ansiedad es una sensación de inquietud, de incertidumbre frente a lo que podría llegar a pasar. Es eso que está allí instalado en nuestro interior y que no nos da sosiego, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quería contarles un poco lo que me pasó a mí. A mediados del mes de febrero, estábamos acá en casa preparando un asado. Yo había estado acomodando cosas en la casa, pero ya hacía un tiempo que sentía un dolor en la columna, debajo de la cintura, al punto de costarme hacer muchas cosas. Pero ese día me agaché a buscar algo en el piso y no me pude levantar. Sentí un dolor muy agudo en la cintura. Bueno, tuvimos que suspender el encuentro y tuvimos que salir corriendo para la clínica. Y ahí en la clínica entré a la guardia ya en una silla de ruedas porque no podía caminar. Pero ese mismo dolor yo lo había sentido el año pasado, que también fuimos a la clínica. En la guardia me dieron 2 calmantes bien fuertes, me sacaron una radiografía y me dijeron que vaya a la kinesióloga y que tenga cuidado. Bueno, el tema es que el dolor se alivió y no le di importancia. Pero esta vez yo me quedé pensando, todo va a ser igual. Seguramente me van a dar la inyección, me van a mandar a casa. Pero la doctora me pidió una resonancia.
Y los médicos de guardia no suelen pedir resonancias, suelen pedir radiografías. Me pareció raro eso. Sin embargo, me hice la resonancia a la semana y una semana después fui a ver al especialista. Y el especialista de columna me dijo lo que yo no esperaba escuchar. Me dijo que tenía aplastamiento en algunos discos de la columna y que lo que yo tenía que hacer era hacer reposo, no hacer esfuerzos, tenía que ir a la kinesióloga y tenía que bajar de peso. Porque el problema de la columna, tarde o temprano, va a terminar en el quirófano. Y bueno, hice lo que él me dijo. Bajé 2 kilos, fui a la kinesióloga, pero 20 días después empezó la cuarentena y tuve que suspender la kinesióloga y me empecé a hacer muchas preguntas al respecto. Empecé a tomar muchos medicamentos, 4 calmantes muy fuertes por día. Durante 2 meses sufrí muchos dolores al punto de que no podía estar casi sentada o parada, la mayor parte del día la pasaba acostada. Y aún así tratar de dormir a la noche era muy difícil, muy doloroso, ¿no es cierto? Y la ansiedad se hizo presente, ya que dormir de noche era un problema. Y me empecé a hacer muchas preguntas. No sabía qué iba a pasar en adelante. Los médicos en la clínica ya no estaban atendiendo. Pero hay algo importante que tenemos que entender. La ansiedad, Dios la puso en nosotros, así como el miedo, la tristeza, la alegría y la sorpresa y las emociones, ¿no es cierto? Lo importante es que yo en este tiempo, mejor dicho, tuve que aprender algo importante, aprender a orar de una manera diferente. Generalmente nosotros solemos pedirle al Señor que quite la prueba, que quite el problema, que sane la enfermedad, que haga lo que nosotros deseamos que Él haga, lo que queremos que Él haga, ¿no es cierto? Yo tuve que aprender a orar de una manera diferente, tuve que aprender a encomendar mi salud en las manos del Señor. Aprendí que no puedo hacer actividades que pueden empeorar mi estado de salud, aunque me cueste aceptarlo. Pero también aprendí a agradecerle al Señor por todo. Y también especialmente agradecerle por quién es Él. Y aprendí también a mirar la necesidad de las personas que me rodean y a orar por ellas. Hay personas que no saben que yo estoy orando por ellas. Hay personas a quienes yo no conozco y estoy orando por ellas, ¿no es cierto? Porque van surgiendo motivos, porque van compartiendo motivos de personas que no conocemos, pero con quienes nos solidarizamos, ¿verdad? Y estoy segura de que hay personas que están orando por mí y yo no lo sé. Qué bueno que es eso, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo a mirar a mi alrededor. Descubrí en este tiempo que Dios es bueno, porque si bien los 2 primeros meses, desde que comenzó la cuarentena, fueron difíciles, poco a poco los dolores fueron desapareciendo y actualmente no estoy tomando calmantes, prácticamente no estoy tomando calmantes. No necesito tomarlos. El problema en mi columna sigue estando, pero pude salir adelante y sé que voy a seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que la ansiedad es una sensación y que tenemos en común, es una sensación que los seres humanos tenemos en común, ¿no es cierto? Pero los cristianos tenemos una forma muy distinta de enfrentarla, a diferencia de aquellos que no conocen al Señor. Si alimentamos la ansiedad, por ejemplo, le damos lugar, la alimentando mirando las noticias negativas que aparecen en la televisión, si la alimentamos con el miedo, con pensamientos negativos, etc., la ansiedad nos va a llegar a enfermar. No, nos va a quitar el sueño, vamos a vivir preocupadas por cosas que quizás nunca lleguen a pasar o sí, tal vez puedan llegar a pasar, ¿por qué no? Además, la ansiedad es muy contagiosa, es más contagiosa que el COVID, porque nos la contagian cuando nos hablan de cosas feas, de cosas que nos asustan, y a su vez nosotras asustamos a otras personas
y les contagiamos la ansiedad, mucho más rápido de lo que se contagia el COVID. Pero el apóstol Pedro en su carta en 1 Pedro 5:7 nos dice algo que conocemos muy bien porque lo hemos leído muchas veces. Nos dice a los cristianos que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotras. Entonces, conocemos bien esto, pero lo hacemos. Entonces, Pedro no está diciendo acá que no vamos a sentir ansiedad, sino que la dejemos bajo el cuidado del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Durante estos meses hay un pasaje que lo han compartido mis hermanas y lo hemos leído muchas veces. Filipenses capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 7. Lo sabemos de memoria, estoy segura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? El apóstol Pablo, en el momento en que escribe esta carta, se encuentra prisionero en una cárcel en Roma por servir al Señor, por predicar el Evangelio. Desde la cárcel Pablo escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y yo las invito a leer esta carta, pero ya con una mirada distinta. Desde la mirada de aquella persona que está prisionera, que no puede salir, que está pasando por una prueba muy grande, y que la miremos de esta manera. En esta carta aparecen cerca de 16 veces la palabra gozo y la palabra regocijo, y sus derivados también, ¿no es cierto? El gozo es una parte que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Es la alegría permanente del creyente que conoce a Cristo. ¿Y qué quiero decir con la alegría permanente? Que no es solo una emoción, sino una calidad de vida que está basada en la relación con Cristo. El gozo no depende de las circunstancias. Se nota en la cara también, ¿eh? Es algo que se nota muchísimo en la cara. Y es por eso que Pablo en Filipenses 4 nos invita a lo siguiente. Miren, tenemos que empezar a practicar esto, regocijarnos en el Señor. Es un gozo intenso, un gozo muy grande el regocijo, una alegría muy grande. Y en este tiempo difícil, nosotras podemos sentir gozo en el Señor. Si dejamos nuestra ansiedad al cuidado de Dios y confiamos en Él. ¿Se acuerdan que nos habían estado hablando hace unos meses atrás sobre la confianza? Bueno, qué importante. Pero es una decisión personal. Siempre es una decisión personal. Y no basta con saber esto, sino que hay que vivirlo. Otra de las cosas que Pablo nos dice desde la cárcel es que todos nos conozcan como personas gentiles y bondadosas. Si hay algo que ha sucedido durante esta cuarentena, es que, o también ha ocurrido muchas veces en tiempos de guerra, en tiempos que hay pruebas muy grandes, que las circunstancias y las pruebas muy grandes sacan lo mejor o lo peor de las personas. Si nosotras nos ponemos a mirar lo que pasa a nuestro alrededor, lo peor, bueno, rebeldía, una gran violencia, un egoísmo sin límites, indiferencia de muchos. Muchos están saliendo a las calles y muchos ya dicen abiertamente que no les importa el contagio ni la enfermedad. Pero también hay muchas personas en las cuales la prueba, los tiempos difíciles hacen salir lo mejor de sí. Por ejemplo, la compasión, la bondad, la solidaridad y cuánto más, hermanas, ¿no es cierto? Pablo también desde la cárcel nos está diciendo otra cosa que tenemos que trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida. No se afanen, no se angustien. Si bien al principio todo esto nos causó un poco de angustia,
tuvimos que aprender muchas cosas acerca de la enfermedad. Ahora es el tiempo de confiar en el Señor. Sabemos lo que hay que hacer frente a la enfermedad. Bueno, no le pidamos al Señor que quite las pruebas del camino, sino que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él, aún en medio de la prueba. Santiago, en su carta, en capítulo 1, versículo 2, dice que estemos gozosos cuando nos encontremos en distintas pruebas. No dice que Dios va a quitar las pruebas para que estemos gozosos, sino que en medio de las distintas pruebas nosotros estemos gozosos y confiados en el Señor. Otra cosa que conocemos muy bien y que Pablo nos aconseja y nos insiste es que oremos, que hablemos con el Señor, que le digamos lo que sentimos, pero también dice rueguen, clamen al Señor. ¿Por qué hay que clamar? El clamor es una oración que sale de lo profundo del corazón, es un ruego muy fuerte, porque hay motivos que duelen, hay motivos que nos duelen. Han partido personas, muchas personas, muchas conociendo al Señor y otras no, han partido conocidos que nos duele su ausencia y nos duelen las personas que se han quedado sin trabajo, nos duelen las personas mayores, que son las que más están sufriendo esta pandemia, las personas mayores que tienen que estar aisladas, encerradas, los que están solos también, los que enfrentan esta prueba sin el Señor, ¿no es cierto? Pero también el apóstol Pablo dice que no solamente que oremos y roguemos, sino que lo hagamos con acción de gracias. Una cosa es dar gracias y otra cosa es orar dando acción de gracias. Dar gracias a Dios por todo y en todo momento y lugar es el secreto del gozo. Pero este es un acto de la voluntad. La acción de gracias requiere que yo decida en mi corazón dar gracias a Dios aún por las cosas que no entiendo. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos dice que estemos siempre gozosos, siempre, cuando todo va bien y cuando todo no va tan bien, y aún cuando todo va mal. Nos invita a orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que tengamos que hablar todo el día sin parar. No es eso, pero es permanecer en oración delante del Señor. En distintos momentos del día va a haber motivos por los cuales necesitemos hablar con Él. Hagámoslo como lo hacemos con las personas de nuestra confianza. Demos gracias en todo, nos dice también en este versículo, acción de la voluntad. Cuando nos dan un regalo, acostumbramos a agradecerlo, ¿no es cierto? Decimos gracias. Tenemos que dar gracias a Dios, pero cuando pasamos por momentos de prueba y necesitamos ejercitar nuestra voluntad para agradecer, mejor dicho, aún por las cosas que no entendemos, eso no depende de si lo sentimos. No podemos agradecer cuando lo sentimos. Tenemos que hacerlo aún cuando no lo sentimos, ¿no es cierto? Charlaba con mi amiga Cristina Salazar, creo que muchas de ustedes la conocen desde chicas, estuvimos en la iglesia, somos amigas hace muchos años y hace unos días hablábamos por teléfono y ella me decía que en su casa aprovecha para sentarse y tocar en el teclado algunas canciones y cantar. Y me decía ella, vos sabés que yo me puse a cantar esa canción que dice te amo, es todo lo que puedo decir. Es una canción que conocemos mucho y que cantamos muchas veces. Pero dice, vos te fijaste que dice, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Y vino la pandemia. Nos animamos a cantarla, no importa lo que pueda venir, no importa lo que todavía esté por delante. Qué bueno es que adoremos al Señor, no importa lo que pueda venir. ¿Cuántas veces la hemos cantado en medio de la prueba? Cantémosla ahora más veces. Hay otra canción de la que hablábamos también con Cristina, Porque Él vive. Es una canción muy conocida. Y el coro dice, porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Qué bueno, ¿no? Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más.
solo por Él. Así que el futuro es del Señor, el futuro es suyo y no hay temor, no debemos tener temor, porque nuestra vida es preciosa y valiosa a los ojos del Señor. Qué gran verdad, ¿te animas a cantarla también? Te animo a que la podamos cantar. Entonces, yo te quiero invitar, en base a lo que compartimos en esta tarde, que aprendamos a meditar lo que Dios nos enseña en su palabra. No nos dejemos llevar por la ansiedad y el temor. Atesoremos en el corazón las promesas de Dios. Repasémoslas, recordémoslas, traigámoslas de la mente al corazón. Alabemos a Dios, sí, por las cosas que Él hace por nosotros y las cosas que ha hecho por nosotros, pero principalmente alabemos a Dios por quién es Él, por sus atributos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es bueno, es un Dios de perdón, es un Dios paciente. Nuestro Dios es soberano sobre todo lo que pasa en este mundo. Nuestro Dios es un Dios omnipresente, está en todo tiempo. Es un Dios santo, es un Dios de gracia. ¿Por qué no nos tomamos tiempo durante el día para alabarle y bendecirle y agradecerle por quién es Él? Otra cosa, gozate en Dios. Sentir gozo en Dios y saber que Él está en control de todo lo que está pasando todos los días. Entonces no vamos a estar ansiosas, vamos a confiar en el Señor. Mira, acá hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. Es otro pasaje interesante, ¿no es cierto? Porque acá hay otra cosa que el Señor nos ordena hacer. Dice: yo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que hagamos rogativas y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No podemos tener favoritismos por algunos. Incluso el Señor nos dice que no nos dice que estemos de acuerdo con lo que los gobernantes piensan o con lo que los gobernantes están haciendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que el Señor nos dice acá es que tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por su salvación, porque esto agrada a Dios, porque Él quiere salvar a todas las personas, ¿no es cierto? Qué importante es que estemos acompañando a las autoridades en este tiempo, ¿no es cierto? Otra cosa que Pablo nos invita es practiquemos la acción de gracias. Eso no va a salir solo, eso no va a salir de la noche a la mañana. Nuestro presente y nuestro futuro están en sus manos. Bueno, ejercitemos nuestra voluntad. Ejercitemos nuestra voluntad y ejercitemos nuestra fe, porque la fe que no se ejercita se atrofia. Y la fe, para poder crecer en nosotros, necesita que la ejercitemos, que la ejercitemos cada vez más. Pidámosle al Señor que nos ayude y digámosle cuánto le amamos, no importa lo que pueda venir. No nos conformemos con conocer al Señor y su palabra en teoría. Vivámoslo cada día más allá de las circunstancias. La verdad que Pablo nos ha dejado 2000 años después unas enseñanzas maravillosas que siguen siendo de mucha bendición para nosotros, que siguen siendo un gran desafío para cada día. Te invito a que esta semana trabajemos en el corazón, trabajemos en nuestra mente. Me acordaba de las hermanas que nos hablaban de los pensamientos, qué efecto poderoso tienen en nosotros y sobre los demás. Trabajémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Señor realmente nos ayude a poner su nombre en alto en medio de estas circunstancias. Sé que las generaciones que nos precedieron, nuestros abuelos y bisabuelos, llegaron a Argentina, muchos de ellos, después de la guerra. Vivieron cosas realmente terribles en Europa, de donde vinieron. Sin embargo, pudieron seguir adelante. Ellos no veían un futuro allá. No sabían qué iba a pasar con sus vidas. Sin embargo, Dios obró en la vida de muchos de ellos y
gracias a que Dios obró en la vida de ellos, estamos nosotros hoy, muchos de nosotros hoy acá. Así que te invito, hermana querida, que esta semana nos ejercitemos y que Dios nos bendiga. Te mando un beso grande y bueno, esto continuará. Dios te bendiga.